como todos sus seres queridos. Quien les habla, el profesor Alfredo, con una nueva clase de Ciencia y Tecnología. Hoy en el área de Biología trabajaremos lo que es la historia de la biología y también trataremos un poco acerca del universo. Bien, como ustedes saben, vamos a trabajar primero la historia de la biología. En la antigüedad, muchos de las culturas hicieron trabajos de investigación en esta área. Entre estos tenemos a los chinos, a los egipcios, tenemos a los hindúes. Pero quizás los que más resaltaron fueron los griegos. Los griegos son los que hicieron trabajos más sobresalientes en el área de la biología. Entre estos tenemos, por ejemplo, a Hipócrates, que es considerado el padre de la anatomía científica. También tenemos a Aristóteles, que es considerado el padre de la biología. Y vamos a ver por qué. Porque él describió primero a más de 500 organismos vivos. También los dividió en anaimas y enaimas. Los enaimas eran los organismos con sangre y hace un poco referencia a lo que hoy conocemos como vertebrados. Los dividió en vivíparos y ovíparos. Vivíparos eran los mamíferos y los humanos y los ovíparos eran las aves, los reptiles y los peces. También los dividió en anaimas, que eran organismos vivos sin sangre, y principalmente en estos casos se encontraban los invertebrados, insectos, crustáceos, moluscos, etc. Además, esta información que recopiló Aristóteles perduró a través del tiempo, porque llegó a perdurar hasta la Edad Media, hasta el siglo XVII. Estamos hablando de que sus conocimientos perduraron aproximadamente 2000 años. Interesante detalle. ¿Ok? Posteriormente, en Roma, ¿sí? Ya pasamos a lo que es Grecia, hubo poca investigación. Pero hubo poca investigación principalmente porque no era que faltaran investigadores, sino que a partir del siglo II-III la Iglesia promovió, debido a que tenía gran poder, la doctrina eclesiástica. A pesar de esto, hubieron representantes como Galeno, que es el primer fisiólogo, y además hizo trabajos de anatomía y fisiología. Ya en la Edad Media, como le digo, lamentablemente no hubo muchas investigaciones, debido a que la Iglesia, con su poder, de alguna u otra manera hizo que los trabajos de investigación sean pasados a segundo plano. Es más, según la teoría eclesiástica que ellos proponen, la doctrina eclesiástica que ellos proponen, el cristianismo se imponía sobre la razón. Es por eso que cerca de 1000 años no se pudieron dar a conocer muchas investigaciones de muchos científicos pensadores que lamentablemente llegaron al olvido. Ya en la edad moderna, ¿no? En la edad ya más cercana a la actual, sí hubieron trabajos, por ejemplo el de Andrés Besalio, que es el padre de la anatomía, trabajos en anatomía humana. Miguel Servat, por ejemplo, que descubrió la circulación pulmonar. Marcelo Malpighi, ¿no? Que es conocido como el padre de la anatomía microscópica. Y eso porque él utilizó el microscopio para ver tejidos humanos. Anton van Leeuwenhoek, que es conocido como el padre de la microbiología, porque él también utilizó el microscopio para ver microorganismos que se encontraban, por ejemplo, en aguas estancadas. También llegó a ver bacterias, protozoarios y espermatozoides. También tenemos ahí a Robert Hooke, como ustedes saben, conocido como el padre de la citología, porque descubrió a la célula. Y ahí también en esta etapa, en este periodo de la historia de la biología, tenemos a Carlos von Linnaeus, que es conocido como el padre de la taxonomía, porque él comenzó a clasificar a todos los seres vivos. Aquí pasamos ahora a lo que es la edad contemporánea. Ya es mucho más cercano y afecta mucho más directamente a la actualidad. En la edad contemporánea, por ejemplo, tenemos a Edward Jenner, ¿sí? Que es el creador de la vacuna. Robert Brown, que siguiendo los trabajos de Robert Hooke,
descubrió el núcleo. Tenemos también a dos importantes investigadores, a Theodor Schwann y Matthias Schleiden, que propusieron la teoría celular. Esta teoría nos indica que todos los seres vivos están formados por células. Ya Baptiste Lamarck, que propuso el término biología para todos los conocimientos que se estaban realizando. También encontramos en la edad contemporánea a Charles Darwin, quien propuso la teoría de la evolución. Y aquí también encontramos a Louis Pasteur. Louis Pasteur es el padre de la bacteriología y es importante su trabajo porque Louis Pasteur realizó muchas cosas desde temprana edad. Es considerado el padre de la biología porque creó, por ejemplo, la vacuna contra la rabia. Su trabajo de la vacuna antirrábica se distribuyó en toda Francia y los países cercanos de Europa. También él creó la pasteurización, que proviene de su nombre y que es un proceso que hasta ahora se hace. Es el proceso por el cual a través de los alimentos como la leche o los lácteos son sometidos a una temperatura de 63 grados primero para eliminar todos los microbios o microorganismos y después enfriado a una temperatura de 10 grados y después refrigerados. De esta manera en la leche se eliminaba todos los microorganismos que se encontraban. También él fue el que refutó y eliminó por completo la teoría de la generación espontánea. Lo hizo a través de un experimento muy sencillo, que ya explicamos creo anteriormente, y echó por los suelos toda la reputación de la generación espontánea, creando una nueva teoría, la teoría de la formación de los seres vivos a partir de organismos vivos. Él también determinó lo que era la fermentación y cómo se daba. Él decía que la fermentación lo realizaban microorganismos, y es muy cierto. Sin embargo, en ese tiempo la gente no creía que los vinos se fermentaban por obra de microorganismos, sino lo hacían literalmente sin ninguna ayuda de estas bacterias. Él lo demostró a través de diversos trabajos, y es por eso que la fermentación también se agrega a la lista de investigaciones que tiene Louis Pasteur. De ahí la importancia de Louis Pasteur en lo que es la biología contemporánea. También tenemos los trabajos de Gregorio Mendel, que es conocido como el padre de la genética. Tenemos también a Robert Koch, que hizo investigaciones y descubrió la bacteria de la tuberculosis, y por eso se le dio el nombre de bacilo de Koch. Alexander Fleming, otro investigador de esta etapa, descubrió la penicilina, el primer antibiótico. Lo hizo de una manera muy casual. Él hacía investigaciones con bacterias, ¿no? Y normalmente se colocan esto en una placa de Petri. Las bacterias crecen en un agar que, como ustedes ven ahí, es medio transparente y tiene nutrientes. Las bacterias comienzan a reproducirse. Entonces, Alexander Fleming comenzaba de alguna otra manera a probar compuestos para matar a estas bacterias. Alexander Fleming, un fin de semana, un viernes, un jueves, decidió retirarse a su casa diciéndole a su ayudante que limpie o que elimine estas placas de Petri con las bacterias. Su ayudante se olvidó de realizarlas, y es por eso que, volviendo el día lunes, vio que las placas de Petri no solamente contenían a las bacterias, sino también a los hongos del medio ambiente que habían crecido. Lo que notó es que en el crecimiento de estos hongos, alrededor de ellos, las bacterias habían desaparecido, es decir, habían muerto. Los hongos habían producido alguna sustancia que de alguna u otra manera había eliminado a las bacterias. Haciendo investigaciones posteriores, Alexander Fleming determinó que el hongo se llamaba Penicillium notatum y había una sustancia que eliminaba a todas las bacterias que se encontraban en el Petri. Él lo denominó penicilina, en honor justamente a este hongo. También tenemos a Alan Steiner, ¿no?, que investigó acerca de los grupos sanguíneos. Grupos
que ahora conocemos que tenemos cada uno de nosotros. También tenemos a Watson y Crick, que ellos fueron los que propusieron la forma que tiene el ADN en la actualidad. Como ustedes saben, el ADN es la molécula que transmite los caracteres hereditarios de padres a hijos. Tenemos a Whittaker. Whittaker es el que propuso que en la naturaleza existen 5 reinos, y tú los conoces muy bien. Ya mucho más reciente, ¿sí? Hace no más de 20, 30 años, la Junta de Biólogos a nivel mundial comenzó a realizar el proyecto Hugo. El proyecto Hugo tiene que ver con Human Genetics, o sea, la genética humana, el proyecto de genoma humano. Comenzaron a averiguar cómo estaba conformado el ADN y cuál era su secuencia de esta molécula. Ya está secuenciado completamente el ADN, ya sabemos qué sucede cuando hay una enfermedad en una persona y en qué parte del ADN ha sido dañado o cambiado para que se dé esta enfermedad. El último de los grandes investigadores fue Montagnier, que descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana o la enfermedad del SIDA. Ok, chicos, más o menos esa es la historia actual, y como ustedes saben, ahora estamos afrontando una de las pandemias más graves de los últimos tiempos, producida por el coronavirus, ¿no? O el COVID-2. También produce la enfermedad del COVID-19. Ok, chicos, y es por eso que estamos haciendo ahora las clases virtuales y estamos todos en casa. Bien, eso sí, un poco de la historia para resumir, y aquí en este momento te dejo la tarea. Chicos, continuamos con la clase del día de hoy. Ahora vamos a tocar el tema del universo y el hombre. En el caso del universo, como ustedes saben, la teoría más aceptada de la formación de nuestro universo es la teoría del Big Bang o la teoría de la gran explosión. Esa teoría nos dice que a partir de una singularidad muy pequeña, pero de gran cantidad de energía y gran densidad, se dio una gran explosión que en los primeros segundos formó gran parte de lo que conocemos como el universo. Este Big Bang, esta teoría también nos dice que tiene partes, eras, en las cuales ha sucedido la formación del universo. Hay 2 eras muy definidas: la era de la radioactividad y la era de la materia. La era de la radioactividad se da dentro del primer segundo de formación del universo. No existe la materia, pero sí existen las grandes fuerzas que controlan el universo actualmente, como por ejemplo la gravedad, la energía nuclear y otras energías. En la segunda parte se ve la segunda era o la era de la materia. En esta parte sí ya comienza a formarse la materia que conocemos en nuestro universo: las galaxias, los planetas, las estrellas, etc. Pero vamos a ver, quiero que vean este video ustedes para que puedan darse cuenta más exactamente de cómo ha sido la formación del universo por la teoría del Big Bang. Ojo, por favor, a las eras, a las épocas y qué cosa se formó en cada época. A tomar detalle, por favor, en sus cuadernos, ¿sí? Les dejo con el video. Hola chicos, ¿cómo están? Trataré de explicarle el origen del universo. Como ustedes saben, el origen del universo es el origen de todo. Desde tiempo atrás, muchas de las culturas han tratado de explicar cómo se da origen a este misterioso Génesis. Actualmente una de las teorías más aceptadas es la teoría del Big Bang. Pero vamos a ver cómo es la teoría del Big Bang desde sus inicios. Esta teoría se inicia en un universo mucho más pequeño que un átomo, altamente denso, similar a un agujero negro supercargado. Hace 13,7 billones de años, este pequeño universo explotó, ¿sí?, fuertemente, y dio origen a lo que hoy conocemos como materia, energía, espacio y tiempo. Esta creación se dio en 2 estados principales de la evolución del universo: la era de la radiación y la era de la materia.
Vamos a ver primero la era de la radiación. La era de la radiación, como lo dice su nombre, es la era donde predomina la radiación, no existe la materia. Consta de 8 épocas, que es como se ha dividido esta era, y transcurre en un mínimo de tiempo. La primera época, la época de Planck, ¿sí? No existe materia, solamente hay energía. La temperatura es elevadísima y se da después del Big Bang. Se forman las superfuerzas, la gravedad, el electromagnético y las fuerzas nucleares, y algunas de ellas se unen o desaparecen. En la época de la gran unificación, todas estas fuerzas van a unirse en una sola, quedando solamente aquellas fuerzas que actualmente gobiernan el universo. En la siguiente época, la época inflacionaria, el universo tiende a expandirse rápidamente, tanto así que un átomo puede llegar a expandirse hasta el tamaño de una naranja. También en esta época se forman los electrones, los quarks y los antiquarks. Estos van a ser muy importantes. En la siguiente época, la electrodébil, se va a definir las fuerzas que existen en el universo: la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la electromagnética. En la época quark, como ya lo vimos, los quarks van a ser los ingredientes importantes del universo, porque estos quarks van a comenzar a formar partículas subatómicas. Entre estas partículas subatómicas tenemos a los protones y a los neutrones. En las dos siguientes épocas, de la época del leptón y la época nuclear, estos protones y neutrones, debido a la baja temperatura, comienzan a unirse y van a formar lo que conocemos como el primer núcleo de un elemento. El elemento era el helio. Posterior a esto, el universo va a experimentar la era de la materia y va a definir lo que es en la actualidad. La era de la materia sugiere la presencia y dominio de la materia en el universo y comprende 3 épocas: la época atómica, la época galáctica y la época estelar. La época atómica se da a temperaturas de 3000 Kelvin y dura 50.000 años. En esta época, los electrones se van a unir a los protones por una recombinación. Esta recombinación va a permitir que se forme el primer elemento del universo, el hidrógeno. En la época galáctica, los átomos de helio y de hidrógeno van a comenzar a unirse en nubes del universo. Estas nubes contienen grandes cantidades de estos elementos que van a formar las nacientes galaxias, para que en la próxima época, que es la época estelar, se formen justamente estas galaxias, estrellas, planetas y todo lo que conocemos hasta la actualidad. Esta es la época en la que nos encontramos, la época estelar. Chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Estuvo bueno, sí o no? Por favor, a tomar en consideración las etapas que existen del Big Bang, las épocas, las eras, y qué cosa es lo que se forma dentro de cada época o era. ¿Sí? Importantísimo detalle. Recuerden que la materia que forma los organismos vivos también forma nuestro planeta, y así como el universo. En su hoja de aplicación les entregué unos cuadros en los cuales se explica la cantidad de elementos que forman a los organismos vivos como el ser humano y lo que se encuentra en nuestro planeta. Los porcentajes son muy similares, ¿sí? Así como también esos porcentajes los podemos encontrar en el universo. Muy bien, chicos, recuerden también que nuestro planeta, así como el universo se formó de alguna manera con teorías propuestas, la Tierra también tiene sus teorías de formación, pero al final quedamos en que tiene ciertas partes que ahora ya conocemos muy bien, como las que tenemos en este cuadro. Por favor, chicos, a repasar bastante y trabajar con su hoja de aplicación, porque es importantísimo como guía. Ahora les voy a dejar una pequeña tarea de esta segunda parte. Aquí lo tienen. Bien fácil, ¿sí o no? Chicos, por favor, recuerden bastante. Si desean pueden volver a repasar este video, ¿ok? O si desean algún apoyo o ayuda pueden contactarme conmigo. No hay ningún problema.
Estoy para apoyarles en todo lo que se pueda y aclarar sus dudas. Eso es todo, chicos, por hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video de la próxima clase. Nos vemos.